Bienvenidos nuevamente a nuestro enfoque sobre la doctrina de las últimas cosas. Hemos hablado de varios temas y subtemas en otras ocasiones. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestros invitados especiales, aquí al doctor Raúl Saldívar, al hermano licenciado y maestro de teología también Edgar Alan Madrid. Muchas gracias por colaborar con nosotros. En este segmento vamos a enfocar acerca de cómo visualizamos desde nuestra perspectiva local o regional, podríamos decir desde nuestro contexto latinoamericano, hondureño en este caso, el mensaje del Apocalipsis, el mensaje de los libros escatológicos de la Biblia. Vamos a comenzar con hablar de cómo es que podemos contextualizar el mensaje del Apocalipsis particularmente a nuestra cultura y a nuestras necesidades de Honduras y Latinoamérica en la actualidad. Muy bien, aquí me gustaría explicar cómo fue que yo hice el capítulo 2 sobre los caballos del Apocalipsis ya cabalgan, que es una relectura de la realidad socioeconómica de América Latina, el jinete del caballo blanco que engaña cabalga. Ok, eso es lo que simboliza. Por ejemplo, la primera división es la predicción del fin del mundo. No es una predicción, ese es un subtítulo. Y eso surge a raíz de los abusos que hubo en el año 2012 de que este es el fin del mundo, las vallas publicitarias y el otro loco que llegó a Times Square a esperar ya el final del mundo, etcétera. O sea, la predicción del fin del mundo no es ninguna predicción, ya está dicho que va a pasar y punto. Luego, dentro de ese tema del espíritu que engaña, están las olas que hacen surfear a la iglesia. Viene un charlatán, levanta una historia, la iglesia se sube. Yo todavía estoy maravillado como muchos pastores y gentes en América Latina se dejan llevar por todas esas olas. Entonces, y aquí menciono algunas de esas que ya no existen, ya esas olas pasaron. Tercero, profecía a la carta, ¿verdad? Quiero lo que me agrada al oído, y hay un montón de profetas a la carta. Sí, es una tendencia muy fuerte. Y ahí tenemos esos elementos. Bueno, sobre el engaño. Ahora, sobre el jinete del caballo rojo, que simboliza la guerra y todo ese tipo de cosas, digo, ya cabalga, no va a cabalgar ni cabalgó, cabalga. Primera subdivisión, las venas de América Latina siguen abiertas, emulando a Eduardo Galeano, y ahí se hace todo lo que está pasando. Luego hablo de la industria maldita, documentado. La industria maldita es la industria de las armas, y ahí aparece toda esa historia. Luego la familia de los parias. Son el crimen organizado, estamos hablando de las pandillas y ese tipo de cosas, que eso hace la guerra. Luego el caballo negro, el hambre, entonces hablamos de la injusticia distributiva de la riqueza. Entonces el tema de Honduras, por ejemplo, es un país donde bestialmente está, la riqueza está injustamente distribuida. Sí. Aquí son 12, 13 familias palestinos-judíos y un par de familias hondureñas las que acaparan el 90% de toda la riqueza de este país. Entonces, luego habla de sálvese quien pueda, ¿verdad? Que esa es la actitud de que mientras yo haya resuelto mi problema y viene la corrupción, a mí me importa un pepino las demás personas. Y fíjense ustedes el título que yo puse aquí para esto, la teta del gobierno. Imagínense qué título para un libro, la única segura. Y entonces aquí viene toda una explicación. Y por eso la lucha por la política. Ahora ya esos caballos con toda esta parafernaria escrita aquí, yo creo que ya le tiene sentido a la persona, sí, ¿verdad? Claro. Porque si lo dejamos allá con todas esas historias de los ancianos y de las trompetas, hombre, eso suena. Y luego, para terminar, cuando habla del jinete del caballo amarillo, que simboliza la muerte, la pestilencia, entonces dice aquí, la muerte danza al filo del poder y de la venganza, ¿verdad? Valores invertidos, el número 2, un celular tiene más valor que la vida. Creo que eso tiene sentido en Honduras, sí, ¿verdad? La gente al oír eso. Y la última, dice la enfermedad por decreto y la enfermedad por pobreza. Ahí lo dejo, ¿verdad? Entonces yo creo que al leer lo de los caballos apocalípticos con todo este montón de cosas, hombre, le hace sentido a una persona. Y aunque no lo decimos aquí abiertamente o no se acostumbra a hacer, en realidad, muchas gracias, doctor Raúl, por escribir eso. Hay otros autores, hay más. Yo conozco dos que escriben desde esa perspectiva sobre literatura apocalíptica.
El doctor Alberto Roldán, no lo conozco, ¿verdad? Su libro sobre escatología desde el tercer mundo. El doctor Juan Stam, que fue uno de mis mentores en teología, también escribe desde esa perspectiva. Hablemos un poquito entonces de cómo encajamos este contexto latinoamericano, en nuestro caso hondureño, para interpretar la literatura apocalíptica. Mire, en realidad la literatura apocalíptica y todas las profecías y tal vez la perspectiva escatológica de la Biblia, tal vez así deberíamos decirlo, porque no debemos limitarnos a Apocalipsis. Sí, claro. La Biblia es un libro de promesas, promesas que se cumplen. Dios compromete su carácter dentro de las promesas que Él hace a su pueblo y a sus siervos. Y en ese sentido, creo que nuestra principal manera de adoptar estos temas es adoptar la perspectiva bíblica acerca de ellos. La Biblia nos repite una y otra vez, constantemente nos dice, confía en las promesas de Dios. Y una vez que las promesas se han cumplido, podemos observar cómo las profecías tenían razón. Tal vez no se cumplieron de la manera en la que se anticipaba que se iba a cumplir, pero una y otra vez las personas terminan diciendo, Dios tenía razón. En el caso del Mesías, los judíos o los que leían las profecías lo interpretaban de una manera y cuando vino no lo reconocieron. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, pero al mismo tiempo tenemos que tomar opciones de interpretación sin llegar a la especulación. Me gusta la interpretación que le da el hermano Raúl a los caballos de Apocalipsis. El hermano Juan Stam, por ejemplo, que habla acerca de cuando interpreta en Apocalipsis 17, si no me equivoco, la Babilonia, él se dedica a hablar mucho acerca de las actitudes imperialistas de los Estados Unidos. Pero esas son opciones interpretativas, es decir, también tenemos que ser prudentes y decir, Juan estaba pensando en Estados Unidos cuando escribió el capítulo de allí de Apocalipsis. Es decir, Juan, el autor de Apocalipsis. Correcto, pero entonces la plataforma tiene que ser el sentido original, número uno, que trató de darle el autor. Número dos, lo que escribió, porque no es lo mismo. Número tres, lo que entendieron los lectores originales, que tampoco es lo mismo. Sí. Número cuatro, lo que han entendido a lo largo de la historia de la iglesia los creyentes acerca de esos temas. Y número cinco, lo que leemos nosotros hoy en día acerca de estas mismas cosas, que tienen que estar más o menos alineados con las otras cuatro cosas que mencionamos anteriormente: la intención del autor, lo que entendieron los lectores, lo que escribió el autor, lo que se ha entendido a través de la historia, y con base en eso y en mucha oración, entonces, tratar de hacer una correcta interpretación de los pasajes de la Biblia, sobre todo del libro de Apocalipsis, que a propósito, déjeme decirle algo antes de que se termine esta serie y no lo diga. Apocalipsis significa revelación. Y si es una revelación... Es lo primero que debimos haber dicho en esta serie. Sí. Es una palabra que no está en el castellano, ¿no? Sí, es cierto, sí. Pero el Apocalipsis, la revelación, quiere decir entonces que este libro nos va a poner más claras las cosas. Sí, supuestamente. Supuestamente, en realidad nos las complica bastante, sí. Pero el problema es nuestro. El problema no es de la Biblia ni es de Juan. El problema es que nosotros, la interpretación que hagamos del texto hoy, estamos en otra cultura, estamos en otra época, se escribió en otro idioma, los lectores son otros. Esa es la dificultad del Apocalipsis. Entonces uno de los enfoques válidos en la actualidad es lo que llama los teólogos la tradición con mayúscula, ver cómo se han interpretado estos elementos a través de la historia. Yo hablaba ahorita extra micrófono sobre la teología liberal, que generalmente no es aceptada, porque hay elementos muy extremos en la teología liberal que no se aceptan. Pero yo me preguntaba, ¿por qué? Y a raíz de esta pregunta que me introdujo lo del Seminario Teológico de Honduras, porque me pidieron dar el curso de teología liberal, y entonces empecé a hacerme varias preguntas y a leer y a informarme más.
¿por qué en la actualidad se ha hecho, digamos, en el último siglo, se ha hecho tan poco énfasis en el tema del reino? Porque tenemos que volver a ese tema. ¿Cómo en nuestro contexto tenemos que emular, tenemos que hacer acto de presencia del reino? Jesús dijo, ya el reino está entre vosotros, como lo dijimos en otro programa, pero entonces, ¿cómo debemos nosotros expresar la presencia de ese reino ahora en la actualidad? Y entonces los liberales, surgió la teología social, o sea, el evangelio social, sí, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos hicieron fue enfatizar bastante en el concepto del reino. Si usted lee a Ritschl, usted lee a Harnack, usted lee a Schleiermacher, entonces sí, en la cuestión del reino. Y como que rechazamos del todo esa idea del reino. Entonces, ¿cómo hacemos sentir la presencia del reino en la actualidad? ¿Cómo desempeñamos nuestro papel profético hoy? En Honduras ya don Evelio Reyes dejó bien claro eso, con el tema de la fe y política. Él en sus escritos, a mi criterio, ha hecho un buen trabajo sobre ese tema, y entonces yo recomiendo a la gente que lea, donde él hace una conexión del reino, ¿verdad?, de Dios y la participación que nosotros como Reino de Dios debemos de tener dentro de la sociedad, ¿no? Entonces ahí tenemos unos buenos escritos para reflexionar. Sí. En ese sentido, el problema con la teología liberal y las iglesias evangélicas es que los evangélicos cerramos los ojos y los oídos cuando escuchamos que la teología liberal negó, por ejemplo, el origen divino de la palabra de Dios, o que Jesús es simplemente un ser humano. El significado de la muerte de Jesucristo. Sí, negar la muerte vicaria de Cristo y dejar esto como una historia. Y enfatizamos en eso. Exacto, entonces, pero eso hace que cerremos los ojos y oídos a otros elementos positivos que ellos han señalado. El tema social. Uno de ellos es el reino de Dios, que tiene mucha relación con el tema social. Y la escatología claro, y la escatología nos ha mandado, la escatología evangélica tradicional nos ha mandado muy al futuro. Una de las críticas que ha hecho la teología de la liberación es que ustedes hablan mucho del más allá. Esa crítica se la dirigió a la Iglesia católica tradicional, pero también se aplica a los evangélicos. Se habla mucho del más allá y se han olvidado del más acá. Es correcto. Y es cierto. Sin embargo, Pedro en su segunda carta, ya mencioné esto en un segmento anterior, dice él que tiene serias implicaciones éticas las enseñanzas escatológicas de la Biblia. Si las cosas se van a destruir, no hay que tomar la actitud de, bueno, entonces no hagamos nada. ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Dice, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Esa fue la actitud fatalista de los tesalonicenses. Sí, y dice que os ocupéis en vuestros negocios. Sí. Es decir, el punto aquí es, no queremos enfatizar tanto en lo que se espera del futuro, que esa es nuestra esperanza, es cierto, no estamos negándola, como para no poner los pies en tierra y decir qué voy a hacer en el presente. Aquí hay unos elementos importantes que yo he estado diciendo en muchas ocasiones. Hay muchos cristianos evangélicos que dicen, yo soy salvo por la fe, ya voy para el cielo, entonces no tengo nada que hacer en este mundo, de todas maneras se va a destruir. Sí. Esa es la actitud que no debemos asumir, fatalista, porque entonces estamos abandonando nuestro papel profético. Y hablemos un poquito más de eso. ¿Qué es nuestro papel profético en la actualidad? Muchos piensan que los profetas eran como adivinos, como estas señoras que aparecen casi al final en el mes de diciembre diciendo quiénes se van a morir el próximo año, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Así piensa uno que eran las profecías de la Biblia, pero los profetas en la Biblia no eran así. El profeta tenía varias funciones: ser representantes de Dios, comunicar la palabra de Dios al pueblo, mientras que el sacerdote llevaba al pueblo hacia Dios. El profeta traía las palabras de Dios al pueblo, número uno. En ese sentido, en un sentido muy amplio y muy general, la predicación es una de las funciones proféticas de la iglesia. En segundo lugar, también el profeta tenía como una de sus funciones consolar al pueblo. Y nos centramos mucho en esto de la destrucción y todo este tipo de cosas.
pero en las profecías bíblicas tenemos mucho consuelo. Vendrá el Mesías, vendrá el Señor, yo os consolaré, os recogeré a mí, etcétera, etcétera. Plantaréis viñas y comeréis de ellas, correcto, estaréis seguros en la tierra. Esa parte de consuelo la hemos olvidado un poco en los estudios escatológicos, que debe existir también. En lugar de promover el pánico y el terror, debemos promover más esta consolación. Y la otra cosa que tenía que hacer el profeta era la denuncia social incluso, que ahora también lo hemos perdido porque el profeta tiene que anunciar cuándo es que empieza el Armagedón, en qué valle va a ser, qué ejércitos van a participar, quién va a ser el general, qué armas van a estar ahí, si los escorpiones que menciona Juan eran helicópteros o eran tanques, y ese tipo de cosas que no vienen al caso. Así es. Y que más bien debemos centrar nuestra atención en denunciar proféticamente el pecado. Eso hacían los del profetas. pueblo y de los líderes, como lo hacían los profetas. El cuarto elemento es el llamado al arrepentimiento, y el último es el de predicción. Sí. Que las personas se centran en el último, en la predicción, pero se olvidan de la consolación, de la comunicación de la palabra, del llamado al arrepentimiento y ese tipo de detalles. Entonces, cuando leemos en el Apocalipsis, por ejemplo, de ponerle, y en Pedro, como lo acabas de citar, de ponerle atención a la palabra profética, estamos pensando en predicciones y no estamos pensando en los otros elementos de lo que significa desempeñar ese papel profético. Y cuando nosotros estudiamos, vuelvo al asunto, digo esto porque vale, para que conectemos con la realidad, en los escritos de don Evelio, ahí hay muchas de estas cosas que él menciona, de que son las funciones del profeta, la denuncia profética, y que eso está bien claro en la cuestión de los profetas del Antiguo Testamento, la denuncia del pecado, primero político y luego religioso, porque no solamente es de la cuestión social, pero también religiosa, y eso está bien establecido ahí, ¿no? Y ahí hay un elemento que yo he dicho en otros ambientes, que esta es la primera vez que lo voy a dejar grabado ahora, que el profeta se sitúa a distancia de los poderes del momento, del poder religioso oficial y del poder político oficial, para no comprometerse con ellos y tener la palabra clara de lo que es el mensaje de Dios. Aunque Martínez hace en su libro de hermenéutica toda una clasificación, por ejemplo, el profetismo institucional, ¿verdad? Y luego que habían profetas profesionales que estaban ahí al lado del gobierno. rey. Habían otros que no estaban, los no alineados, ¿verdad? Y allí vemos la lucha entre los falsos profetas. Por ejemplo, Jeremías, ¿verdad? Es cierto. Entonces, no eran no alineados y pagó las consecuencias. Correcto. Pero Isaías, por ejemplo, ese tío estaba conectado porque él venía de la alta alcurnia. Ahora que hablaron de los profetas, quiero dejar claro, un profeta en el Antiguo Testamento no era un perico de los palotes, era un individuo con la más alta educación posible. Y entonces excepciones. Bueno, cogedor de allá, pero ese hombre era un tío de billetes. Y nosotros tenemos el falso concepto que los judíos eran ignorantes. No, la educación de los judíos es una educación de alto nivel. Entonces, al final no eran pobres pescadores como la gente cree alguna vez. Entonces, no es cualquier persona. Tiene cierta educación, tiene cierto nivel. Perfil, como entonces, pero en nuestro argot popular, en nuestra idiosincrasia, cualquier perico de los palotes se levanta a decir un par de tonterías y es profeta, no tiene una educación, no sabe ni siquiera en qué idioma fue escrito la Biblia. Entonces, por favor, otra vez lo que dije en un programa, el oscurantismo privado tiene más valor que la necedad pública. Y en ese sentido, lamentablemente, en la época del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, la gente era educada, quizás no siempre, no estamos hablando aquí educada en la alta academia, pero sí eran educados dentro de la voluntad de Dios, los que no tenían alta preparación, porque Pablo era muy preparado, por ejemplo. Juan
y su hermano Jacobo tenían una empresa pesquera, así que es cierto, tenían no eran billetes. Sí, no eran esos. Y a los pobres 6 años, pescadores, y a como los dicen. 6 años estaban en la sinagoga y además hablaban Claro. idiomas. Sí. Hablaban idiomas, estaban a los 6 años donde aprendían a leer, escribir, la Torá y toda la cuestión de la instrucción. Entonces nosotros, y ese versículo, hombre sin letras, hombre, eso hay que interpretarlo en el contexto. No eran perico de los palotes. Sí, lo que quiere decir es que no eran rabinos. Eliseo que araba con 12 yuntas de bueyes. Sí. Es Sí, impresionante. pero en ese sentido, qué lamentable es que haya poca educación en cuanto a la voluntad de Dios hoy. Y hace un rato mencionábamos que debíamos hacer buena exégesis de los textos, pero lamentablemente la exégesis es una palabra que se ha vuelto tan técnica hoy, cuando en realidad nuestro papel como pastores y líderes es enseñarle a la gente, tal vez no el hebreo y el griego, aunque ojo, cuando Zwinglio predicaba allá en Zurich y él empezaba a hablar acerca de el Nuevo Testamento, él predicó el libro de Mateo con el texto griego y su congregación llegaba con el texto griego a escucharlo. Entonces, claro, estamos muy lejos de eso, pero de nuevo, la educación del pueblo de Dios tiene que ser una educación acorde con la palabra que tenemos. Ahora, el doctor Hans predicaba con su Biblia en griego aquí. Pero déjeme hacer una acotación que No hay que irse a Zúrich. Aquí okay. David Hans predicaba con su Biblia griega. Y era exquisito escuchar al hombre. Déjeme hacer una acotación que he venido diciendo precisamente, estamos terminando el mes de la Biblia. Y yo he estado diciendo, nos ha llevado 500 años ayudar a la gente a que lea la Biblia popularmente, ¿verdad? Inclusive hemos influido en la iglesia tradicional para que lean la Biblia que antes no era leída. Sí. Nos ha llevado 500 años. Ahora tenemos que pasar de la lectura al estudio. Del estudio, he dicho yo, a la predicación expositiva. Y podríamos decir de esos pasos pasar a la erudición. Ya nuestro desafío en cuanto a la Biblia ya no es el de la lectura solamente devocional. Es buena, naturalmente, es la base. No estamos diciendo nada malo contra eso. Pero tenemos que pasar a un nuevo estadio de eso. Entonces, volviendo a esto, entonces, el cuidado que tenemos que tener es de cumplir nuestro papel profético en la actualidad para que no vivamos una expectativa de salvación, y ahí también yo he dicho que tenemos que replantear qué entendemos por la doctrina de la salvación, porque también hemos lanzado la experiencia de la salvación para el más allá. Sí. Mucho se oye predicar para que cuando te mueras vayas al cielo. No, y cuando vivas aquí, entonces, ¿qué estás haciendo? Aquí es que tienes que cumplir tu papel. Y en ese sentido, entonces, el cambio, la transformación, nuestro ministerio tiene que apuntar a la transformación de esta sociedad hoy, no solamente para cuando nos muramos y tengamos la expectativa de llegar al cielo. Allí es como quisiera yo visualizar nuestro papel profético de la actualidad. Necesitamos prefigurar el reino de Dios. Y si queremos saber cuáles son los valores del reino de Dios, creo que un buen resumen es el Sermón del Monte. Gracias. Ahí tenemos los valores del reino de Dios. O sea que eso no es para Israel, es para nosotros. No, es para nosotros. Es para nosotros, no, definitivamente. Y si queremos... Se apartó del dispensacionalismo clásico. Por supuesto. Entonces. No, claro. Es progresista. Claro. Mire, el asunto. entre paréntesis, Está bien. yo escribí un cuadernito de trabajo de estudio sobre el Sermón del Monte. Y yo, hasta que admito que en una reunión con usted fue que me desayuné ya hace unos años. Y lo estaba ofreciendo a un cierto grupo, ¿verdad? Por supuesto no voy a decir. Y no entraba la idea de un estudio del Sermón del Monte. Hasta después me di cuenta, a lo mejor está defendiendo una posición que eso no es importante para el momento. Y no lo logré introducir ese estudio bíblico, porque es sobre el Sermón del Monte. Definitivamente ahí está el perfil del como le llaman, bueno, ¿cómo se llama este inglés que escribió John Stott. El libro sobre la contracultura cristiana? Contracultura cristiana, Sí, John Stott, sí. Le llama las características del cristiano, dice. Yo le llamé del ciudadano, es el perfil del ciudadano. Esto así es lo que quiero yo, dice Jesús, darles a entender ustedes quiénes son los que van a entrar. Pero volvamos a lo de escatología.
Y volviendo a la cuestión del desempeño del papel profético, tampoco solamente de palabras, es de acción misional, es de enfoque ministerial. Para que no digamos, no, yo voy a ir al cielo pobre y ver que no tiene comida el que está a mi alrededor, y a mí no me importa eso porque la salvación es por fe. Ese es el tipo de enfoque que yo quiero ver cuando hablamos de un enfoque profético de la actualidad. Es un enfoque totalmente diferente. Nosotros le llamamos integral. Habrá maneras de verlo. Y que entre los liberales se consideraba solamente como un enfoque puramente social. En efecto, el mismo Pacto de Lausana lo separa, ¿verdad? La evangelización y la acción social. Sí. Para mí la Biblia no lo separa. Jesús sanaba al enfermo y le daba de comer al hambriento, no como una acción social, sino como parte de su predicación. Y eso también es la acción profética que tenemos que predicar y que vivir y ministrar hoy en la actualidad. Sí, decía Alberto Roldán, a quien usted mencionó hace un rato, que hay que eliminar las dicotomías de la escatología. Esas dicotomías entre el más allá y el más acá, sí, entre lo espiritual y lo material, entre lo celestial y lo terrenal. Esas dicotomías hay que irlas borrando. Eliminando. Podemos hacer una distinción, por supuesto, pero la distinción no significa separación. No debería haber una dicotomía. Cuando yo ayudo al prójimo, estoy sirviendo al Señor. Y en ese sentido hay muchas personas... Estoy predicando el Evangelio. Estoy predicando el Evangelio. Bien. Se predica en palabra y se predica en obra, y no hay que hacer una dicotomía de nuevo entre las dos cosas. Usted está enseñando una cátedra, va a una escuela, como le llamamos secular, sí, que tampoco es un término que lo más apropiado. Otra dicotomía. Otra dicotomía. Ahora, es que también el tema no es fácil, porque hacer el ministerio profético... en la Iglesia Católica, por ejemplo, hay personalidades que lo están haciendo, y construir todo esto de no solamente palabras y acciones es todo un proceso y una infraestructura que hay que crear alrededor de eso. En el mundo evangélico, sí, mencioné Belio Reyes, él está metido ahí, pero Emiliani en el mundo católico es un profeta, sí, y ha creado una infraestructura a nivel personal, sí, pero también el tema profético puede ser no a nivel personal, sino a nivel institucional. Como por ejemplo la Iglesia Evangélica de Santiago, Honduras, puede tener un ministerio institucional donde combine, sí, las dos cosas. Sí. Ahora, el gran desafío es la persona, a nivel personal. Que lo tenemos en nuestra sociedad, ya mencioné dos casos en el mundo católico evangélico, es crear una reputación, es tener toda una infraestructura para poderlo hacer, pero ahí están esos ejemplos en Honduras. Ok, entonces vamos a ir cerrando ahora y vamos a hablar de dar unos cuantos consejos sobre cómo nosotros como predicadores, como maestros, podemos adoptar una visualización del reino de Dios, de la escatología, no solamente enfocada, es una dimensión, el futuro, claro, es válida, sí, ¿verdad? Pero que no nos quedemos o que no nos lancemos solamente al futuro, sino cómo nosotros vamos a, por decir así, validar, darle vigor a nuestra enseñanza, predicación de los elementos escatológicos que nos llaman a hacer nuestro ministerio, nuestra vivencia, nuestra cátedra, nuestra predicación proféticos en la actualidad. Apuntemos algunos elementos singulares. Bueno, yo creo, en primer lugar, no le tengamos miedo a la profecía. Más de la tercera parte de la Biblia es profecía. Es profecía. Entonces no podemos tener un canon dentro del canon como siempre hemos tenido, y eliminar estas partes bíblicas. No le tengamos miedo, pero seamos responsables a la hora de interpretar dentro de su contexto y para nuestro contexto lo que la Biblia dice con respecto a las promesas de Dios, primero. Segundo, yo diría que evitemos en todo lo posible la especulación de la que hemos estado hablando en estos programas. Hasta el punto de hacer ficción. Hasta el punto de hacer ficción, hasta el punto de hacer un cómic, sí, de la escatología. En ese sentido, evitemos la especulación, pero al mismo tiempo yo creo que necesitamos en oración
saber qué cree nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia, nuestra denominación, empaparnos de lo que ella ha enseñado con respecto a los temas escatológicos y hacer refinamientos al respecto. Por ejemplo, uno de esos ejemplos en mi propia tradición eclesial, el dispensacionalismo ha enseñado que el reloj profético está parado y que cuando Cristo venga en el arrebatamiento se vuelve a activar. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. Pablo dice que desde antes de los tiempos ya él había anticipado la iglesia, o sea, la iglesia es parte de la escatología también. No hay tal paréntesis del que hablamos en uno de los programas anteriores, no hay tal paréntesis. Dios sigue actuando escatológicamente, sus promesas son cumplidas y parte de esas promesas es la iglesia de Cristo. Entonces, ese tipo de refinamientos hay que irlos haciendo dentro de una tradición eclesial que nosotros hemos tenido. Nos conviene saber qué es lo que nuestra iglesia cree. Y la última cosa es que debemos conectar bien la escatología, las promesas de Dios y lo que Él está haciendo y va a hacer con nuestra vida diaria. Para mí el ejemplo de Pedro, ese pasaje me desafía mucho. Es un pasaje altamente escatológico que habla incluso de desastre, habla incluso de que los cielos serán renovados, que pasarán con gran estruendo. Ahí podríamos quedarnos con el estruendo y con todo eso, pero después él habla acerca de una vida santa. La escatología debe llevarnos a la santidad y debe llevarnos al compromiso con el reino de Dios y con el prójimo. Sí. Básicamente lo primero, y que no nos metimos a ese tema, yo creo que eso queda pendiente, es el tema de los símbolos, porque los símbolos es lo que nos va a dar todo para descodificar el Apocalipsis. Los números, por ejemplo, los animales, por ejemplo, los colores, por ejemplo. Hasta los metales. ¿Verdad? Sí. Todo eso, porque la literatura apocalíptica es simbólica por antonomasia. Si no conocemos el significado de los símbolos, por favor, no hable. Sí. No hable, porque entonces va a decir una tontería. Eso es lo primero. Lo segundo, endoso el tema de a mí qué pepino me importa o me interesa a mí hablar de 144,000 o de cualquier historia del Apocalipsis cuando tengo una realidad de corrupción, de miseria o problemas familiares. No, entonces ahí es donde yo tengo que actualizar. Tengo que, la última parte de la cuestión que dice Martínez en su libro, traer el texto de aquella época a mi realidad. Para que esto sea pertinente, ¿no? Y quitarle toda esa envoltura cultural y a mí, ¿qué me dice? ¿Cómo habla? ¿Cómo me sirve aquí para no que quede allá, sino que aquí, que me sirva a mí para aplicarlo, para que el reino de Dios sea eficaz en las cuestiones sociales y políticas de la sociedad en la que yo vivo. Eso es, y otra vez, la escatología no tiene que ver, para mí tiene que ver con el fin del gobierno de Satanás, pero con el principio de todas las cosas. Apocalipsis es el principio de todo. Sí. Es la esperanza que nosotros tenemos. Es una esperanza gloriosa que no avergüenza, dice el apóstol, y eso es lo que le da sentido a nosotros, y que nos centremos en las cuestiones pétreas y no en las periféricas, que dejemos esas cosas para la academia. Y en vez de enfatizar en lo del horror, enfatizar en la esperanza, que no nos acercamos a Dios porque tenemos un gran pavor o que alguien nos asusta con el infierno, con la gran tribulación y con eso, sino con la esperanza de vida que Dios nos da. Como bien decía Sor Juana Inés de la Cruz, era que decía, no me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, sí. Muéveme tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, que sea un amor no por el terror. Entonces en la escatología no podemos estar basando nuestra predicación y nuestra enseñanza en los elementos de terror o de susto, de miedo, sino que en la parte positiva de la esperanza, de la calidad de vida, sí. Comenzando con nuestra vida leal al Señor, la vida de santidad, el servicio al prójimo, que en eso es donde estamos cumpliendo nuestro papel. Y paremos la charlatanería apocalíptica. Dejemos de hacer negocio con estas, dejemos de explotar los miedos. Esas cosas dejemos de la profecía a la carta. Así es. Porque de hecho le estamos haciendo daño a la misma lectura y estudio de la palabra. Correcto. Es cierto. No estamos incentivando la lectura. Atención, y esperamos que podamos abordar otros temas bíblicos
fuera de este tema de la escatología, porque hay una infinidad de otros estudios que podemos hacer y que nos van a servir para conocer mejor la palabra de Dios, su voluntad y refinar nuestra enseñanza y nuestra predicación. Por hoy, muchísimas gracias, que Dios les bendiga.